Buenos días, mis amadas hermanas. Es un gozo, es un regocijo realmente encontrarme aquí con ustedes. Algunas me conocen, tuvimos un buen tiempo, unos años compartiendo en el otro local. Soy una sierva del Señor. Mi nombre es Isabel Gómez y vengo a eso, a servir, a lo que el Señor me ha dado por gracia dar. Entonces las invito a que siéntense, por favor, y tengamos un tiempo. A ver, me instalo aquí. De verdad que es una responsabilidad muy grande delante del Señor, abrir su palabra y traer una enseñanza, pero solo he sido guiada por el Espíritu Santo, que es el que siempre nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Entonces, que sea el Señor hablando. Amén. Bueno, yo quiero que ustedes me ayuden. Yo quiero darles unas dos, ¿qué se puede decir? Pistas, guías, para que ustedes me digan más o menos cuál es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Les parece? Bueno, estamos en familia, aquí venimos a edificarnos las unas con las otras y a estar cómodas, tranquilas. Ok, la primera, es el pecado más difícil de diagnosticar porque podemos disculparlo ante los hombres y ante Dios. Esa es una guía. Y la otra es un pecado que crece bajo la superficie del corazón. ¿Qué creen ustedes que vamos a hablar hoy? ¿De cuál pecado vamos a hablar hoy? La soberbia. ¿Alguien más? El orgullo. La vanidad. La rebelión. A ver, por ahí vamos. La falta de perdón. Hermosas. Sí. Sí, más o menos por ahí nos encaminamos. El pecado que vamos a hablar hoy y que yo creo que nos concierne a cada una de nosotras es la amargura. La amargura. Y yo quiero empezar este tema con una historia que a lo mejor ustedes han escuchado, pero que va muy bien al tema que tenemos hoy. Y se cuenta que un pastor fue llamado al lecho de muerte de un hombre. Este hombre era despreciable, nadie lo apreciaba en ese pueblo. Era un hombre hosco, era un hombre realmente amargado, era duro. Cuando él llegaba al pueblo, él vivía en una cabaña hacia las afueras de la ciudad, una cabaña muy vieja, muy, digámosla, desolada. Cuando él venía a la ciudad, él ponía bien en claro que nadie se le acercara a hablar con él, ni él hablaba con nadie. Tanto así que cuando los niños lo veían llegar, salían corriendo. Ya se pueden imaginar qué clase de persona. Y resulta que las personas decían, ¿qué será lo que oculta este hombre? ¿Será que este hombre cometió algún asesinato y está huyendo de la justicia? ¿O qué será lo que este hombre hizo para que viva por allá aislado de todos? Este hombre le decía al pastor en su lecho de muerte, él le decía, cuando yo fui joven, un amigo me hizo algo que me dolió tanto, que de ese día dije, lo recordaré hasta el día de mi muerte. Lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y lo he recordado cada mañana, cada noche, y cada día lo he maldecido más de 100 veces. Luchando para respirar, continuó diciéndole al pastor, ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo. Y Dios sabe que en esto convertí mi vida en un infierno. Tengamos en cuenta esa historia. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo Todopoderoso. Aquí estamos, Señor,
buscando tu rostro, Padre, buscándote a ti, Señor, porque eres el único a quien nosotras podemos ir, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra fortaleza, Padre. Y sabemos, Señor, que todas atravesamos momentos difíciles, Padre. Pero que tengamos en cuenta, Señor, que nunca se nos olvide que tú has prometido que siempre estarás con nosotras, que nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar, que por más difícil la situación que estemos viviendo, tú estás ahí, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, hablando hoy, usando esta sierva inútil, Señor, para traer tu palabra y tu mensaje. Y trabaja en el corazón de cada una de nosotras, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos honor, te damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero empezar como para saber qué es la amargura. La amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. ¿Y saben qué es lo más malo de este pecado? Que la amargura es contagiosa. La amargura es contagiosa y siempre busca amigos. Siempre la amargura busca amigos. Y si no la detenemos, vamos a contaminar a toda la familia o nuestros compañeros de trabajo, en el lugar donde estemos. Vamos a contaminar a todos los que nos rodean. Todas nosotras, yo creo que hemos visto esos árboles grandes, que son tan grandes que sus raíces brotan del pavimento, ¿cierto? Los hemos visto y a veces nos toca hasta caminar con cuidado porque nos podemos tropezar con esas raíces que van brotando del pavimento. Entonces resulta que la amargura va echando raíz en nosotras. Y va a llegar el día que nosotras vamos a estar, caminando así como está esta imagen. Vamos a ir así. Todas la alcanzan a ver, ¿verdad? Vamos a estar así. Hoy vamos a ver si alguna de nosotras está caminando así. Porque como le dije, es un pecado que lo podemos disculpar ante los hombres y ante Dios. Lo podemos disculpar fácilmente. Yo les pregunto, al pensar en la palabra amargura, ¿con qué la pudieras comparar? ¿En qué piensas primeramente? Algo amargo y podrido. ¿Alguien más? ¿Qué? Con enojo. Con rencor, sí. Así es. Así es. Ahí nombraron varios de los amigos que la amargura tiene. También, claro que sí. Claro que sí. Vimos la historia de este hombre que vivía solo, apartado. Y les hago otra pregunta. ¿Qué momentos o qué situaciones te pueden llevar a la amargura? ¿Perdón? Falta de perdón. ¿Qué otra cosa te puede llevar a la amargura? El orgullo. La soledad. Esperar de alguien que no nos puede dar lo que no nos puede dar, o sea, y estamos esperando de esa persona y no lo puede dar, eso es Desilusión. Estamos muy bien encaminadas en lo que es la amargura y cómo podemos llegar a esa amargura. Entonces, yo las invito para que ahora estudiemos un poco más profundo y nos demos cuenta. En varios pasajes del Nuevo Testamento aparece la palabra amargura y en ellos quiere decir lo mismo. En griego es pilk, P-I-L-K, es esa palabra en griego, que significa en sentido literal picar o cortar. Esto puede referirse a un objeto punzante
o afilado, o a un sabor agrio o amargo, como lo decía una de las hermanas. En sentido figurado, describe un estado de ánimo enojado, resentido, que puede desarrollarse cuando sufrimos aflicción. Hermanas, la amargura es como un veneno y mata. Y mata. ¿Y qué es un veneno? Un veneno es esa sustancia que al ser introducida en el cuerpo es capaz de producir grandes alteraciones en nuestro cuerpo, como vómito, desfallecimiento, dificultad respiratoria, dolor en el pecho. Y esto va directo también, ese veneno, al sistema nervioso. Se eleva la presión arterial, el ritmo cardíaco, hay calambres en los músculos, hay dolor abdominal, hay temblores, hay convulsiones. Imagine todo el efecto que hace un veneno al entrar al cuerpo. El veneno te va contaminando y te va invadiendo y va paralizando tu cuerpo. Y si no hay una atención médica inmediata, te mueres. Pues mis hermanas, la amargura es como ese veneno. Va entrando en nuestro cuerpo y va destruyendo la personalidad, la responsabilidad, los valores, va infectando áreas del alma, de manera que no le permite a la gracia de Dios hacer la obra en nuestro corazón. Imaginen lo grave que es. Nosotras como cristianas, cuando pecamos nos sentimos culpables, ¿cierto? Inmediatamente sentimos la culpa cuando hemos llegado a caer en pecado. Pero cuando alguien peca contra nosotras no nos sentimos culpables por amargarnos. Porque esa persona me hizo algo y yo me amargué, pero yo no siento ese pecado, esa culpa. ¿Por qué? Porque me siento víctima. Me siento víctima, entonces enmendamos cualquier sentimiento de culpa lo enmendamos, no es que fue que me hizo. Entonces yo me zafo de responsabilidad y somos muy fáciles de hacerlo, ¿no? De buscar como hizo Adán, la esposa que me diste, y la esposa no, la serpiente. O sea, siempre buscamos justificarnos con otras personas. Yo creo que todas hemos pasado momentos donde hemos sido ofendidas, todas, en cualquier momento de nuestra vida hemos pasado esos momentos. Y de una u otra forma hemos sentido amargura. Eso es indiscutible. Y muchas de ustedes me pueden decir, hermana, yo no. A mí eso no me ha pasado. Yo no he sentido eso. Pues vamos a verlo. Vamos a estudiar, vamos a profundizar un poco en esto y nos vamos a dar cuenta si en verdad no hemos tenido amargura en algún momento de nuestra vida o de pronto la tenemos en este momento. Ok, la amargura nos guía a una cascada de emociones muy intensas, tales como lo que nombraron ahora algunas de las hermanas: el enojo, rencor, envidia, calumnia, resentimiento, autocompasión, sentimientos heridos, la venganza, me la hizo, me la paga, chisme, cinismo y peor aún, como lo dije antes, contagiar a los demás con esta amargura. Miren lo fácil que se puede formar. A veces pasamos dificultades, sea en nuestra familia, sea en el trabajo, y nos vamos llenando como de impaciencia. Y cada día nuestro corazón se va comprimiendo más y más. Y eso nos va llenando de amargura, sin darnos cuenta. Y vamos contaminando a los que nos rodean. La amargura es el resultado de no perdonar a alguien. Ese es el resultado. No podemos permitir, hermanas, que la amargura afecte a los que nada tuvieron que ver con lo que hayamos vivido en el pasado.
con lo que nos haya sucedido. ¿Por qué yo voy a gritar o maltratar a mi hijo porque a mí me maltrataron cuando yo era niña? El niño no tiene la culpa. No caigamos en eso. Yo te invito hoy a que realmente dejes de cargar con tu pasado y que empieces una nueva vida, esa vida que te ofrece Cristo, descansando en Él. Como Él nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso sí que nos falta a nosotras. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leamos con entendimiento esos versículos y vamos a ver lo que vamos a encontrar ahí tan hermoso. Él nos llama a esto y nos da una buena, dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Imagínense qué hermoso, al entregarle a Él nuestras cargas. Y lo que sucede en muchas de nosotras es que estamos de rodillas: Señor, yo te entrego esta carga, mira que me pasa aquí, allá, Señor. Nos levantamos de nuestras rodillas y salimos corriendo otra vez a coger la maleta, a seguir con la carga, queriéndola resolver nosotras. Y yo creo que eso nos pasa a la mayoría. ¿Por qué? Porque no aprendemos a descansar en Él. No aprendemos a descansar en Él. Vamos a ver los síntomas de la amargura. Una persona amargada se mantiene desanimada, triste, en desesperación, se siente sin esperanza después de una decepción, tiene un profundo resentimiento acompañada de hostilidad e ira reprimida. Cuando hay un profundo resentimiento, la persona se despierta varias veces en la noche y está recordando detalle a detalle lo que le dijeron o lo que le sucedió o lo que le hicieron, detalle por detalle, y no duerme por estar en ello, pensando en eso. Y eso se va convirtiendo como en un círculo vicioso, porque al yo no poder dormir, me voy a sentir mal, y cuando yo me siento mal, ¿qué hago? Voy al médico. Y cuando yo voy al médico y le cuento lo que me está pasando, pues me va a recetar un montón de pastillas para yo dormir. Y resulta que ese no es el problema. Yo no estoy durmiendo es porque me estoy sintiendo que no puedo más con lo que tengo por dentro. Y entonces caemos en ese círculo, ¿no? En ese círculo vicioso de estar tomando pastillas para dormir. Y resulta que eso no es el remedio. Es la raíz de amargura que tenemos ahí adentro que no nos deja dormir. Algunas personas terminan sufriendo de depresión, otras acaban con úlceras u otras enfermedades, tales como artritis, diabetes, insomnio, migraña, dolores de espalda, de cuello, porque la amargura es una angustia del alma, por esas circunstancias que nos afectan a partir de situaciones que nosotras podíamos haber resuelto bajo un buen consejo. Ahí lo habíamos podido resolver, pero al rechazar el consejo o al no haberlo tenido, entonces se va acumulando en nosotras. No la soltamos, sino que ahí queda. Y la situación más difícil de resolver es cuando una persona justifica su amargura. Es que usted no sabe lo que me hizo. Es que usted no sabe lo que me dijeron. Es que yo tengo la razón. Es que yo no me merezco esto. Estamos justificando que estoy amargada por lo que me hicieron, pero no, yo no soy culpable. Es la otra persona que me lo hizo. Porque la amargura crece en nuestro corazón
y lastimosamente olvidamos la buena obra de Dios en nosotras y la buena obra que muchas personas quieran hacernos o nos hayan hecho. Eso lo olvidamos muy fácil por estar cargando esa amargura. Dios quiere que no nos alejemos por causa de este mal en nuestro corazón. Él no quiere que nos alejemos de su bondad, de su plenitud, que nosotras nos gozamos en su presencia, como nos gozamos ahora cantándole, orándole, porque cómo nosotras vamos a olvidar, hermanas, que Dios nos ha salvado, que por su gracia y su misericordia nos tiene aquí y hasta hoy nos ha acompañado. Entonces, ¿cómo no nos vamos a gozar en eso? Pero por estar cargando esa maleta de amargura, no nos gozamos. No nos gozamos porque siempre estamos con una incomodidad. Siempre estamos con esa incomodidad. Y resulta que esa raíz de amargura se convierte en el terreno más fértil para el enemigo. Ustedes saben que tenemos un enemigo, ¿cierto? Que nos tenemos que parar firmes con la armadura del Señor para poder defendernos de esos dardos que Él nos tira a todo momento. Pero cuando nosotras estamos amargadas, muy fácilmente Él trabaja en nosotras, porque dejamos todo muy puesto para ello. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Entonces, no dejen que el sol se ponga aún enojados. Nos habla bien claro, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Una persona que se acuesta enojada, se levanta resentida. Y una persona que se acuesta resentida, se levanta amargada. Entonces, no dejemos que eso haga nido en nuestro corazón. No dejemos que eso haga nido en nuestro corazón. Veamos algunos puntos, cómo crece esta raíz de amargura. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Hay muchas situaciones que pueden paralizar el alma de una persona. Y así como el veneno produce síntomas, como lo leímos ahora, uno de esos síntomas también es el dolor. El dolor. Y ese dolor debe ser tratado para ser sanado. Nuestra alma se puede paralizar cuando algo importante es quitado de nuestra vida, como el abandono de un cónyuge, el abandono de nuestros padres, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un negocio. Y ahí es donde viene esa raíz de amargura, cuando vivimos todas estas situaciones o alguna de estas situaciones. También la raíz de amargura viene cuando tenemos que enfrentar un problema. Cuando tenemos circunstancias difíciles con nuestros hijos, con nuestro esposo, con alguien de la familia, con una enfermedad, viene también la raíz de amargura. También viene cuando hemos sido heridas emocionalmente. Esas palabras que me dijeron cuando yo era niña o cuando en cualquier etapa de mi vida y quedaron taladradas en mi corazón. Esas palabras producen también. También la raíz de amargura viene cuando hemos sido rechazadas, cuando hemos sido traicionadas, criticadas, cuando hemos vivido infidelidad, ofensas, abusos, divorcio. Todas esas son causas para que nos amarguemos. Pero lo que pasa es que esa amargura trae consecuencias. Cuando la amargura echa raíces, como vemos esto aquí, esta imagen, y así es que vamos caminando nosotras, así. Y qué duro es caminar así, ¿verdad? No podemos dar un paso largo, ni porque no nos deja, nos mantiene ahí, nos mantiene ahí.
Entonces, cuando la amargura echa esas raíces, se va convirtiendo en algo cotidiano de mi vida. Pero resulta que la persona juzga, ve y toma decisiones según ese espíritu amargo. Nadie nace con amargura. Nadie. Ella se desarrolla al transcurrir nuestra vida. Ahí es donde se va desarrollando. Y muchas veces nosotras mismas propiciamos la situación que nos trae amargura. Muchas veces. Y es ahí cuando entra como esa mordedura de serpiente, que una mordedura de serpiente es agresiva, cuando ese veneno ya entra en nosotras. Y esa amargura entra de esa manera que va infectando el alma y va paralizando tu capacidad de crear, tu capacidad de amar, de compartir, de dar. Eso va creando. Y es así que muchos terminan con ese veneno muriendo de tristeza, en soledad, sin gozo, sin la paz de Jesús, como el hombre que hablamos al comienzo, en esa soledad. Y peor aún, y triste, muchas mujeres, que es lo que estamos hablando ahora, que han ido a la iglesia por muchos años, pero esa amargura no les ha dejado ver el amor de Cristo, vivir ese amor de Cristo, ese perdón. No las ha dejado ver eso, y así mueren en esa tristeza, en ese dolor, lastimosamente. Otra consecuencia que tenemos de la amargura es que tenemos reacciones explosivas por detalles insignificantes. Ahí nos vamos dando cuenta si nosotros lo hemos tenido. Otra consecuencia es cuando cargamos con amargura ajena. Mi mejor amiga viene y me cuenta, mira que mi esposo me dijo, me hizo, y yo me voy llenando con esa amargura contra ese hombre. Y después ellos arreglan su situación y yo sigo amargada. Y peor aún, con nuestras nueras o nuestros yernos. Viene nuestra hija o nuestro hijo a lo mismo, que me dijo, que me hizo, que no me cocinó, que esto, que lo otro, y le tenemos esa amargura contra nuestro yerno, nuestra nuera. Después ellos están felices y campantes y nosotros ya, ay, ahí viene esa mujer, o ahí viene ese hombre. Esa es amargura ajena. Esa es amargura ajena, así que mucho cuidado con eso. Recordemos que esas raíces de amargura pueden colocarse y desarrollarse en cualquier corazón si no tratamos con las heridas, si no tratamos con las tristezas y las decepciones de la vida. ¿Y cómo tenemos que tratarlas? A la manera de Dios, corriendo a la gracia de Dios, presentándole todo al Señor. Ahí es que podemos nosotros resolver eso. Yo quiero que me acompañen a Hebreos, si trajeron su Biblia, abran su Biblia en Hebreos 12, capítulo 12. Vamos a estar por un momento ahí, quiero que no lo cierre. Porque aquí encontramos una advertencia. ¿Lo tienen, mis hermanas? Hebreos capítulo 12, vamos al versículo 15. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué nos está diciendo? Que la amargura nos puede llevar a apartarnos de Cristo, apartarnos de la fe. La amargura implica vivir con nuestras propias decisiones, el deseo de venganza y no dejar que la gracia de Dios obre en la situación. Nosotros sabemos que la palabra de Dios
es comparada como una semilla que da fruto. Y ese fruto es de arrepentimiento y justicia. Pero la amargura también da fruto. También es esa semilla que da fruto. Pero ese fruto de tristeza, de injusticia, de ansiedad. Ese es el fruto que da la amargura. No creas que por estar aquí dentro de la iglesia se te va a quitar la amargura. No creas que porque te bautizaste se te va a quitar la amargura. No, esa no es la manera. La amargura, solamente podemos renovar esto bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos guía. Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. Él es el que sana nuestra alma y elimina todo estorbo que pueda impedir mi relación con Dios. El Espíritu Santo. Y así el Señor puede derramar de su gracia sobre nosotras, sobre nuestra vida. La amargura no nos deja entender los propósitos de Dios en una situación determinada. Si leemos con cuidado el versículo, dice, mirad bien, o sea, observemos, ¿cierto? El versículo que acabamos de leer de Hebreos. Observemos bien, ya que este pecado a veces está bien oculto en nosotras. Muchas veces está bien oculto en nosotras. Entonces, no permitas, mi amada hermana, que por esta amargura dejes de alcanzar la gracia de Dios, como nos dice el versículo. Quiero que analicemos un poquito los versículos anteriores. Quiero que analicemos, vayamos al versículo del 12 al 15. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sigue el versículo 15 que lo leímos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero resaltar algo, versículo 12, manos caídas. Son manos que no alaban al Señor, que no muestran rendición a Él, sino que están rendidas al enemigo y a la situación del alma herida, que ya no las quiere levantar porque no tiene fuerzas, no tiene ánimo, y por no ceder, entonces las mantengo abajo. Rodillas paralizadas son aquellas que carecen de fe, por lo tanto ya no se doblan en oración al Señor, porque los traumas en la vida, la falta de esperanza, el engaño, les impide reconocer a Jesús. Y ya no le ruegan a Él para que pelee su batalla, ya no lo hacemos. Así que decídete hoy, mi amada hermana, a levantar tus manos, a doblar tus rodillas. Si lo has dejado de hacer, y si nunca lo has hecho, hazlo ahora. Dobla tus rodillas delante del Señor y entrégale todas tus cargas. Debemos depender de la fortaleza de Cristo, no de nuestras propias fuerzas, no de nosotras, sino de Él. Porque quienes hemos creído en Jesús y en el poder del Espíritu Santo, sabemos que es capaz de restaurar cualquier daño del alma y del corazón. Y vivimos disfrutando de la vida abundante en Cristo. Cuando decimos abundante no estamos hablando de dinero ni de riquezas. Cuando decimos vivimos una vida abundante en Cristo nos referimos a paz, a seguridad, a la fuerza que Él nos da en nuestras aflicciones. A eso es que nos referimos. Así que entrégale todas las heridas de tu alma.
Vive la vida plena en Jesús. Y el versículo 13 continúa diciendo, haced sendas derechas. Nos insta a tomar una determinación. Yo no sé qué te tiene a ti atada, yo no lo sé. O cuál es la herida que tú tienes. O qué motivo te tiene estancada en el pasado, yo no lo sé. Pero el Señor hoy te está diciendo que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Así que decídete, que nada te lo impida. Deja ese camino torcido. Deja de ver el pasado como un obstáculo y empieza a verlo a la perspectiva de Dios. La situación difícil que tengas es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Recordemos el versículo de Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El ser humano, cada una de nosotras tendemos a encontrar fallas en todo. ¿Quieres encontrar la razón para tu enojo? Para tu amargura? Y más tiempo te quedas ahí y no avanzas y te va llenando más de odio al recordar la situación. Por eso el versículo 13 continúa diciendo, para que lo cojo no se salga del camino. Está hablando de algo lastimado, algo que originalmente no estaba así, no nació cojo. Pero aunque esté cojo o esté lastimado, el Señor quiere que permanezcamos en el camino. Eso es lo que el Señor nos invita, a estar en ese camino. Así que si tienes heridas o estás lastimada, el Señor quiere que permanezcas en el camino que Él nos brinda, porque ahí nos va a dar las fuerzas para nosotras perseverar. Él nos va a dar las fuerzas para nosotras perseverar. ¿Por qué? Porque el versículo continúa diciendo, sino que sea sanado, sanado. O sea que si lo cojo, se sale del camino, no se va a sanar. No se va a sanar. Pero si permanece, llegará a su destino completamente sano. Sano. Jesús nos va sanando si permanecemos en Él. Él nos va sanando de cualquier herida. No crean que es que la que yo tengo nadie más la tiene. No, cualquier herida que sea, el Señor nos va sanando. Y cuando hacemos todo esto, entonces el versículo 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo conocemos cuando una persona tiene raíz de amargura? Sus quejas son constantes. Son personas muy negativas. A todo le encuentran un pero, en el lugar donde se encuentren. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, encuentran un pero. Ellas siempre están criticando. Siempre encuentran algo malo, buscan el problema, pero no son parte de la solución. Solo critican, pero no se hacen parte de la solución. La persona amargada tiene malos hábitos. Grita, se enoja, dice malas palabras, malinterpretan las cosas, cualquier cosa que se diga, eso lo dijo por mí. Siempre están dispuestas a eso. Son personas agrias, personas que no se ríen, parece que estuvieran chupando un limón a toda hora. Y yo creo que hemos conocido algunas personas así. Son personas aisladas, por miedo a ser heridos nuevamente por alguna decepción, alguna cosa que hayan vivido. Entonces se aíslan, quieren más bien permanecer solas. Es difícil quitar la amargura de la vida de quien fue ofendido, de quien fue herida, pisoteada, marginada, pasada por alto o algo similar.
¿Por qué digo que es difícil? Porque esta persona se considera víctima. Como decíamos ahora, es que me hizo, es que me dijeron. Entonces esta persona se considera víctima, por eso es difícil quitarle esa amargura. Sin embargo, la santa palabra de Dios interviene con un mandamiento. Efesios 4:31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura. En la Nueva Versión Internacional dice: abandonen toda amargura. ¿Quién tiene que quitar la amargura? Yo. Yo tengo que abandonar esa amargura. Yo tengo que quitar esa amargura. Yo, cada una de nosotras. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Esta persona que es víctima podría preguntarse: ¿en qué momento se transformó mi herida, el mal que me hicieron, en un pecado? Si yo soy la herida, si yo soy la víctima, ¿en qué momento se convirtió en pecado? En el instante que permites que la amargura obre en tu corazón. Y peor aún, que le salgan raíces. Ahí se me convierte en pecado. Esas raíces que fuimos fertilizando con el odio, con el rencor, con la falta de perdón, y te fuiste atando, te fuiste aferrando a ese dolor, a esa ofensa, la cual no te deja vivir en paz. Efesios 4:31 continúa diciendo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí el apóstol Pablo incluye todo tipo de actitudes que siempre acompañan la amargura, como lo hemos venido viendo. Ira y enojo, grados intensificados de resentimiento, de hostilidad, de furia, que se pueden desbordar en cualquier momento de presión. Que tengamos alguna presión, ahí se desborda esa ira que tenemos ahí reprimida, ese enojo. Gritería y maledicencia. Maledicencia es hablar con maldad. Esos arranques descontrolados, uso de palabras para humillar, hacer sentir mal a otros y empañar su reputación. Malicia, un deseo grande de causar dolor, un ataque premeditado al punto débil de nuestro ofensor para demostrar los sentimientos amargos que hay en mi corazón. Esa es la malicia. Y yo sé que hay momentos que sentimos dolor, que sentimos heridas muy fuertes. Y es comprensible que en el momento que nos acaba de suceder, nosotras no podamos inmediatamente asimilar las cosas y de pronto actuar de la forma adecuada. Sí, es normal, pero eso no debe durar mucho tiempo. Eso no debe durar mucho tiempo porque el Señor nos manda a perdonar y a sacar esa amargura. Entonces tenemos que arrancar esas raíces y empezar de nuevo. Y yo lo he vivido. Yo he sentido ese momento de decepción, de tristeza, de dolor, donde a veces uno se siente como tirado en el piso, como que ya no puedo. Pero volvemos, por eso es muy importante a que memoricemos la palabra. El Señor, el Espíritu Santo nos trae esos versículos de aliento, de saber que el Señor está conmigo, de saber que nada me va a apartar de Él. Entonces esa memorización de la palabra nos levanta de nuevo. Y tal vez también el escuchar alguna alabanza, como cantábamos ahora. Entonces todas esas cosas nos ayudan para levantarnos, para que esa raíz de amargura no se vaya a quedar ahí, no se vaya a quedar ahí, porque sabemos que Dios siempre va a estar con nosotras. Entonces, si no tomamos esa decisión, podemos pasar el momento, pero levantarnos tan pronto sea posible, lo más antes posible, no dejar que transcurra mucho tiempo.
Y entonces, si no lo hacemos en ese momento y dejamos que esto siga ahí, entonces ahí vamos a vivir en pecado. Ahí vamos a vivir en pecado. Así que mi amada hermana, tienes que perdonarte a ti misma, primeramente. Tienes que quitar esas ideas, no sirvo para nada, soy inútil, mi vida no tiene sentido. Todas esas ideas, quítalas de tu mente, de tu corazón. Quita todas esas ideas. Muchas veces pasan años y años y seguimos cargando con esa maleta de amargura y de falta de perdón. Y muchas veces decimos, voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Y esa no es la solución. Esa no es la solución, mi hermana. Otras veces encubro la amargura con jactancia. Y puedo decir, es que yo soy mejor que esa persona. Yo valgo mucho más que ella o que él, quien haya sido. Entonces cubrimos nuestra amargura con jactancia. Santiago 3:14 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tenemos esos celos amargos, no nos jactemos a querer encubrirlo de alguna manera, no. Nosotras tenemos que afrontar la situación. Nosotras tenemos que hablar de esa situación. Nosotras tenemos que perdonar esa situación. Si tú necesitas llorar, patalear, gritar para sacar eso que tienes, hágalo, hermana, hágalo. Pero saque eso que tiene ahí, que la está comiendo cada día más. No deje que coja raíces. Sáquelo de cualquier manera. Porque yo sé que hay situaciones difíciles que hemos vivido o que tal vez estemos viviendo en este momento. Pero todas atravesamos eso. Hay dolores muy grandes, como el abuso sexual, como el maltrato de los padres o de un esposo, infidelidad. Amada, no dejes que esto te dañe más. No lo permitas. Suéltate de ese lazo que te ata, que te está frenando. Porque esa amargura frena tu desarrollo, tu libertad, tu relación con los demás, tu relación con el Señor. Esa amargura te frena. Entrégale todas tus cargas al Señor. Debemos siempre aprender algo bueno de lo malo que hemos vivido. Siempre hay una enseñanza. En todo lo que nosotras vivamos hay una enseñanza. Entonces no le veamos todo lo malo, aprendamos algo de ahí. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? Aquel joven que fue vendido, que lo iban a matar sus hermanos, pero lo metieron en una cisterna. Después lo vendieron como esclavo, apartándolo del amor de su padre, de su entorno familiar. Después fue preso por algo que él no hizo. Y si nosotras meditamos un poquito y más detalles, no, pero pues ahorita no vamos a entrar en ello. Pero si nosotras meditamos un poquito en la vida de José, wow, cuánto sufrió, cuánto le tocó vivir y apartado de su familia, de su papá, que tanto él era su preferido. Pero cuando él se encuentra con sus hermanos, ¿qué les dice? Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces de eso malo aprendamos algo bueno, algo nos enseña, algo nos enseña. No podemos permitir que las circunstancias obren más fuerte que la obra de Dios en nuestro corazón. No podemos permitir eso. Tenemos que salir de ese pozo. Suelta todo lo que te mantiene en esa amargura. Suéltalo, hermana. Suéltalo. Y Jesús nos enseña cómo nosotras podemos quitarnos esa amargura.
Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotras sabemos que de Cristo se burlaron, que a él lo menospreciaron, lo provocaron. Pero ¿qué hizo Cristo? Siendo Dios, menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio. Así que cuando alguien nos hiere, eso es lo que nosotras tenemos que hacer. Menospreciar el oprobio. Menospreciarlo. No tomarlo a pecho. Y mucho menos ir corriendo y contárselo a una amiga, mira, me sucedió, y la amiga te va a decir, pero reclama tus derechos. No es posible que te hayan hecho eso. No te dejes. Tienes que vengarte de lo que te hicieron. Oh, qué malos consejos. Pero nosotras nos sentimos, no te estoy obrando bien porque mi amiga me apoya en lo que yo estoy sintiendo. Pero no es así. No debe de ser así. Si tenemos una situación de pecado, de amargura, primeramente debemos de ir a nuestras rodillas delante del Señor. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primeramente tenemos que ir a nuestro lugar secreto, de rodillas delante del Señor. Y después, ve donde una hermana que sea madura en la fe, esa hermana que te va a decir, no es para tanto, no lo tomes tan a pecho. ¿Qué quieres? ¿Vivir en una vida de amargura o vas a entregarle eso al Señor? Una hermana que te va a hacer recapacitar y ver esa situación de otra manera. Ahí es donde debes de ir, una hermana madura en la fe, que te guíe al Señor, para que salgas de ahí, no para que te estanques ni te vayas a vengar, sino para que salgas de ahí. Recuerda que muchas veces no es como la persona habla, sino como tú estás en ese momento, como lo recibes. Porque a veces no es la intención de la persona hablarnos así, pero como yo tengo mi amargura, entonces ya la recibo de una manera despreciable u ofensiva y ya me voy a sentir más mal yo que estoy cargando con la amargura, sin ser la intención de la persona. Entonces, menospreciar el oprobio, no se nos olvide. Bájale el perfil al suceso, no lo eleves más, hacerlo más grave o más doloroso. Al contrario, menospreciemos el oprobio. Si a Jesús el Santo, el justo, lo llevaron a la cruz, ¿qué podemos esperar nosotras? ¿Qué podemos esperar? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto de bajarle el perfil a la situación? Dice el versículo, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Nuestra mirada debe estar en Él, no en las circunstancias. Sabemos que el mundo nos ofrece diferentes formas para sanar la amargura. El mundo nos ofrece muchas maneras. Y una de ellas, la venganza. La venganza. Pero sea la situación que sea, la Biblia nos enseña que no nos venguemos por nosotras mismas. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿a quién le tenemos que dejar la venganza? Al Señor, al Señor, al Señor. Porque si nosotras nos vengamos, aumentamos los problemas. Usurpamos el lugar de Dios y mostramos otro pecado, el orgullo. El orgullo.
El mundo también nos enseña a minimizar la amargura, llamándola por otro nombre. Debilidad, es que yo soy sensible, o culpo a otro, y así no admito que yo estoy amargada. Y muchas veces hasta culpo a Dios. No, es que Dios me hizo así, por eso yo soy así como tan débil, por eso es que yo soy así tan sensible, y estoy ocultando mi amargura. Estoy ocultando mi amargura. Así que el antídoto para la amargura está en la palabra de Dios. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Benignidad, o sea, que seamos bondadosas con aquellos que no lo han sido con nosotras. Imaginen lo que el Señor nos manda. Misericordiosos o misericordiosas con aquellos que no muestran interés por tu situación o tu necesidad. Tenemos que tener misericordia. Perdón. Perdón. Olvidar toda ofensa que haya entrado a tu alma, causando rencor, resentimiento y posibles deseos de venganza. Pero el Señor nos manda que seamos llenas de perdón. ¿Sabías que las palabras se convierten en ofensa solo cuando las dejas entrar en tu corazón? Ahí es que se convierten en ofensa. Si en el momento que las palabras o las acciones cuya intención de herir son lanzadas y nosotras anteponemos la benignidad, la misericordia, el perdón, esas palabras y acciones no podrán llegar al corazón. No podrán llegar al corazón. Tal vez el que te lastimó, el que te ofendió, o si tú ofendiste a alguien, porque nosotros también lo hacemos, de pronto teníamos ignorancia sobre ello. Entonces nosotras tenemos que pedir compasión. Mateo 6, 14 y 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que yo las invito en este momento a que nos examinemos para saber si tenemos alguna raíz de amargura. Escuchen las preguntas que les voy a hacer y mediten en ellas, cada una, no que levanten su mano ni que digan yo, sino simplemente mediten en estas preguntas. ¿Estás siempre recordando la ofensa detalle a detalle? ¿Constantemente criticas, eres grosera? ¿Buscas justificación para tu ira o tu amargura? ¿Buscas que otros te apoyen explicándole tu posición? ¿Es muy difícil para ti sonreír? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Palabras que edifican o palabras que destruyen? ¿Estás maquinando la manera de vengarte si tuvieras la oportunidad de hacerlo? Meditemos en esas preguntas. Porque este tipo de pensamientos revelan depósitos de resentimiento y falta de perdón en nuestro corazón. También nos permiten ver algo en nosotras mismas, una condición a la que jamás nosotras hubiéramos pensado llegar. Si hay algo de esto, es momento de pedirle al Señor y de decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Porque el único que puede sanar un corazón amargado es Cristo, a través de la cruz.
Solo ahí podemos recibir sanidad y restauración para nuestra vida. Solo acudiendo a su sacrificio podemos ir y tomar lo que Él tiene para nosotras. La Biblia dice que Jesús, su nombre es como ungüento derramado, el único que trae óleo y restauración sobre nuestra vida. Hermana, no sigas encadenada, no sigas encarcelada en ese dolor, en esa amargura. Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón. Arrepiéntete por tu enojo, por tu juicio contra las personas que te hirieron. Decídete a perdonar y a pedir perdón a Dios. Expresa tu perdón y renuncia a toda raíz de amargura. El consejo de Dios es poderoso para sacarnos de cualquier prisión y liberarnos de cualquier veneno de amargura. Jeremías 15, 18 y 19 nos dice: ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Así que para concluir, mis hermanas, la amargura aflige el Espíritu de Dios. Nos vuelve frías y duras. Nos convierte en personas con quienes es difícil vivir. Nos hace rebeldes al plan de Dios y a su amor por nosotras. Con el tiempo nos destruye. Así como un ácido corroe el envase donde se encuentra, así nos destruye. Terminemos con este hermoso versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Amén.